Epa, mi llave. Bueno, yo he venido durante estos más de 90 días dando mi opinión no experta, aficionada, pero soportada con mucho análisis, pero también, y ese análisis soportado a su vez tras mucha investigación documental, consultas a personal que sí es capacitado, reuniendo todo esto y ir informando. Y bueno, con todo respeto y humildad debo decir que afortunadamente, gracias a Dios, porque mis análisis siempre han arrojado una información favorable en cuanto a Venezuela con esta confrontación a Estados Unidos y toda la información que yo he ido develando o mis análisis que yo he ido presentando se ha vinculado muy cercanamente a información de alto nivel que el gobierno o fuentes alternas han ido suministrando. Quiero presentar una que me pareció muy buena, muy interesante y que también coincide de manera muy cercana a la que yo les he ofrecido a ustedes. Pero bueno, aquí tienen otra, de otra voz para que también ustedes la oigan, que también, bueno, tiene sus detalles que en algunos lados difiere de la mía, en detalles muy puntuales. Pero en general coincidimos de forma importante. Venezuela puede propinar una derrota táctica a Estados Unidos. Y no es exceso de patriotismo ni exageraciones triunfalistas. La amenaza al país bolivariano es real. Y sí que se puede poner feo todo en Venezuela. Pero los militares de ese país están decididos a demostrar que la supuesta invencibilidad del ejército estadounidense no es más que una absurda percepción fortalecida por Hollywood. ¿Por qué crees que Trump aún no ha dado la orden para atacar a Venezuela? Han pasado más de 60 días desde que inició la presencia naval de Estados Unidos en el Caribe y aún no sucede nada. La posibilidad de que Estados Unidos salga con las tablas en la cabeza no es baja. Y te lo demuestro en este video. Mientras tanto, mira si ya estás suscrito a nuestro canal y si aún no lo estás, pues suscríbete. La carta ganadora de Venezuela navega desde el Mediterráneo. Pero te hablaré de eso casi al final. Hay detalles que es necesario comprender antes. Empecemos por la situación interna en Estados Unidos. Este 3 de noviembre venció el plazo establecido por el Congreso estadounidense para mantener la presencia de buques en el Caribe. Voces dentro del Congreso, y no solo desde el lado demócrata, critican que no existen pruebas que demuestren la supuesta relación entre Caracas y los cárteles de la droga. Ahora, intentan vincular a Maduro no solo con el narcotráfico, sino con el movimiento chií en Yemen, los hutíes de Ansarullah. De nuevo, sin ningún tipo de pruebas. Así que ahora incluso llegan al extremo de asegurar que Nicolás Maduro impulsa operaciones dentro de Estados Unidos para aniquilar a Trump y otros políticos estadounidenses. Y todo esto con ayuda iraní. No hay nada que sea suficientemente creíble como para justificar una operación militar. Y no es que eso les preocupe, sino que las probabilidades de fallar no son bajas. Trump aún no ha tomado una decisión. Sí, efectivamente se elaboraron planes militares contra Venezuela, pero hay cautela, porque si el plan falla y Trump lo emprende sin permiso del Congreso, significará su fin político y el de sus aliados. Ahora, hay quienes dicen que el Departamento de Justicia permite a Trump llevar a cabo sus planes contra Venezuela aún sin la aprobación del Congreso, pero no todo es tan fácil. Supongamos que se inicien las hostilidades. Hay 3 opciones en la mesa, según The New York Times. Cada una persigue diferentes objetivos tácticos y conlleva riesgos únicos, pero igualmente serios. Escenario número 1. Ataques aéreos puntuales a objetivos militares. Este escenario implica realizar ataques aéreos con el fin de debilitar al ejército venezolano. Es la opción más sencilla desde el punto de vista de la experiencia moderna en operaciones militares y presión. Una demostración de fuerza por parte de Estados Unidos probada en varios países. Permite aceptar un golpe simbólico pero tangible a Caracas, muy favorable desde el punto de vista mediático. Lo que es crucial, no requiere la introducción de tropas terrestres. Sin embargo, el escenario de ataques puntuales conlleva un alto riesgo de muertes entre civiles y destrucción de la infraestructura civil, lo que obviamente podría unir a la población en torno a Maduro bajo el lema de resistencia a la agresión externa. Los ataques podrían alcanzar el objetivo principal, desmoralizar al ejército, y por el contrario, podrían hacer que se una en torno al poder vigente. Escenario número 2. Operación de fuerzas especiales para decapitar a Venezuela. La opción evidentemente más radical, que contempla el envío de una unidad élite, se mencionan los Navy SEALs, para eliminar físicamente o capturar a Maduro. Ahora es una operación con un nivel de riesgo extremadamente alto, ya que su ejecución depende de factores muy difíciles de prever, del trabajo impecable de la inteligencia y de las fuerzas especiales, que por cierto, solo en las películas de Hollywood resultan exitosas. El Pentágono está inconsciente de estos riesgos y probablemente no los asumirá, por lo que la probabilidad de este escenario es muy baja. Escenario número 3. Captura de infraestructura clave. Una opción de compromiso, en la que Estados Unidos enviaría fuerzas para capturar aeropuertos, yacimientos petrolíferos y objetos críticos. El mayor peligro aquí es que la misión se convierta de una operación rápida en un prolongado baño de sangre. Al capturar los objetivos, Estados Unidos tendría que mantenerlos, lo que podría llevar a combates prolongados con las Fuerzas Armadas venezolanas. Esto involucraría a las tropas estadounidenses a meterse en una selva sin fin y enfrentarse a una guerra de guerrillas de desgaste. Requeriría un aumento constante del contingente y causaría pérdidas significativas, lo que tradicionalmente es muy mal visto por la sociedad estadounidense. La probabilidad, considerando los riesgos y la renuencia de Estados Unidos a involucrarse en un conflicto a gran escala, es menor que la media. Así que ninguna de las 3 opciones resultan viables. Todas, sin lugar a dudas, dañarán a Venezuela, pero unirán a los venezolanos en torno a la revolución bolivariana. Pero el peligro mayor al que se enfrenta Estados Unidos es a la derrota táctica, y a eso apunta Venezuela.
Los venezolanos no necesitan hundir a toda la flota estadounidense, sino enfocarse en un objetivo principal y otro secundario, el portaaviones estadounidense y los F-35. El criterio principal es dejar fuera de combate el portaaviones Gerald Ford, la joya de la realeza estadounidense, la cúspide de su desarrollo naval y el símbolo más visible del poder de Estados Unidos, que ahora está navegando desde el Mediterráneo hacia el Caribe. La pérdida de un portaaviones puede, en cierto sentido, equipararse a una derrota estratégica, y no tanto militar, sino de imagen. Hundir o incluso dañar gravemente un portaaviones socava la confianza de los aliados en la capacidad de Washington para garantizar la seguridad y cambia el equilibrio en el mar. Para la Marina de los Estados Unidos, el concepto de daño inaceptable en caso de un ataque a un grupo de portaaviones no se define por el número de pérdidas, sino por la pérdida de la capacidad de combate y el estatus de invulnerabilidad. Por supuesto, este buque no está solo, está rodeado por una cantidad nada despreciable de buques que le protegen, pero aún así es posible. No tenemos cómo saber si Venezuela posee drones suicidas de origen ruso, iraní o chinos, pero desde el país caribeño se afirma disponer de cientos de estos tipos de armas de largo alcance, tanto navales como aéreos y de bajo costo. Armas que se ajustan perfectamente a la doctrina de guerra simétrica impulsada por el presidente Chávez. Si esto es así, podemos especular un poco o incluso pronosticar cómo sería el ataque. Para derrotar a Estados Unidos, Venezuela usaría la misma estrategia que usarían los estadounidenses en su contra, sobresaturación de sus sistemas de defensa antiaérea. En caso de ataque a Venezuela, bien pudieran enfocarse en hundir sus portaaviones, usando para ello oleadas de drones suicidas a la agrupación naval, al mismo tiempo desplegando sus lanchas iraníes con misiles antibuque, y por supuesto, la estocada final la darían los Su-30 MK2 con sus misiles Ja-31. Se trata de unos misiles letales, que pueden ser lanzados a una distancia de hasta 110 kilómetros. Vuelan a Mach 3.5 al ras del mar, lo que los hace muy difíciles de detectar e interceptar. Y mientras la agrupación naval lidia con los drones, la lluvia de Ja-31 se dirigen al Gerald Ford. De nuevo, no es tarea fácil, pero no imposible, sobre todo teniendo en cuenta lo que conlleva el hundimiento o daño a un portaaviones estadounidense. Si eso ocurriera, y además fuera realizado por la Fuerza Aérea de Venezuela, sería un shock total. Tales incidentes provocan instantáneamente una reacción política, presión pública y conducen a otras consecuencias. Un objetivo secundario para los venezolanos, los F-35, producto del programa de aviación de combate más costoso de la historia, la máquina más avanzada, según los estadounidenses, y su principal rubro de exportación en las fuerzas aéreas. Si un caza de estos, o varios, es destruido por los Su-30 venezolanos, el golpe reputacional será incluso mayor al sufrido por los Rafales franceses derribados por los J-10 chinos en el conflicto indio-pakistaní. Estos hipotéticos golpes ocasionarían una derrota táctica a Estados Unidos, quedaría demostrada la vulnerabilidad de las Fuerzas Armadas estadounidenses ante una fuerza inferior y costaría la carrera política de Trump, Vance, Hegseth y otros. Incluso si por venganza Estados Unidos convierta a Venezuela en cenizas, el daño reputacional está hecho. Así que, ¿qué podría ofrecer Trump para salir con la dignidad intacta ante la situación actual? Retirar sus buques sin haber llevado a cabo alguna acción también es un golpe a su reputación. Venezuela quedaría como la nación que acobardó a los estadounidenses y quedaría injustificado el gasto en logística para esta operación vacía. Eso sí